liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la Liga de la Ciencia, un programa no solamente apto, sino especialmente dedicado a todos los curiosos y las curiosas de la Argentina y, por qué no decirlo, de todo el mundo. Euge, ¿cómo estás? ¡Qué elegancia! ¡Qué linda que estás! ¿Viste? Estoy elegante. Sí. Y vos también, muy pintón. Y bueno, acá de gala, claro, sí. Claro que sí, es que estamos de gala. Hoy tenemos un programa especial. Estamos llegando al fin de año. Y bueno, fue un año difícil, pero también es un año para celebrar, para invitar a todos los científicos y científicas de nuestro país. Así que bueno, vamos a hacer una selección de algunos, pero es en representación de todos y de todas. No se pongan celosos. Nos encantaría que vengan todos. Algún día haremos la gran fiesta nerd, pero por ahora vamos a tener un programa de gala especial para celebrar junto con ustedes. Claro que sí, con algunos referentes de lujo, por eso también estamos de gala. Vamos a tener algunas personas que se dedicaron de cerebro, cuerpo y alma al combate de la COVID, con estudios vacunológicos, estudios epidemiológicos, inmunológicos. Vamos a tener algunos referentes que estuvieron al frente del diseño y del estudio clínico de las vacunas para la COVID. Y vamos a tener también, porque no todo es COVID, una gran referente del otro, tal vez, gran tema del momento, que es el cambio climático. Y para cerrar, porque no pueden estar ausentes las ciencias sociales en la Liga de la Ciencia, vamos a tener a un gran referente de las ciencias sociales que nos va a contar, entre otras cosas, los aportes que hicieron estas ciencias en el combate a la pandemia. Un verdadero programa. 6 invitados acá en el piso. Vamos a comenzar a charlar con Jorge Hefner y Daniela Hosborg. Ellos son bioquímicos, son investigadores de CONICET, son súper prestigiosos y seguramente los conocerán porque estuvieron en los medios, porque comunicaron los temas de la pandemia, que son súper complejos, de la mejor manera posible. ¿Les damos un fuerte aplauso? Claro que sí, vamos. Qué placer poder charlar con Jorge y con Daniela. Muchas gracias por venir, muy bienvenidos. Gracias. Y qué placer poder charlar, y no en Zoom, sino en la realidad. Tenerlos acá, estuvieron en un montón de programas y la verdad es que fue fundamental la herramienta de la videollamada, pero también está bueno volver a vernos las caras. Así que muchas gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, Jorge, empecemos con vos. ¿Cómo fue el momento que te enteraste que había un nuevo virus y que quizás tendrías que dejar de lado tus investigaciones para pasar de lleno a esto que aquejaba al mundo? Bueno, cuando empezaron los primeros casos en Wuhan, hubo una reunión convocada desde el Ministerio de Ciencia y Técnica. En ese momento estaba Roberto Salvarezza como ministro, junto con el CONICET, y lo que se planteó es, veíamos que aumentaban los casos, no teníamos dudas de que los casos iban a aumentar mucho y eso va a exigir mucho al sistema de salud. Entonces lo que replanteamos en un conjunto de institutos es todas las líneas tradicionales de investigación. Nosotros somos muy bichos de laboratorio, entonces nos cuesta mucho alejarnos de lo tradicional. Pero bueno, aceptamos el desafío y nos metimos, de acuerdo a la especialidad de cada uno, en vacunas, en valoración de respuesta inmune, en construcción de reactores, en construcción de ayudar al diseño de ciertos instrumentales en terapia intensiva. Fue un desafío enorme que sigue estando planteado. Jorge, y esa primera reunión que mencionás, en la que te convocaron y empezaste a darte cuenta que se venía algo muy grande, ¿eso que fue a principios de marzo del 2020, ponele? Eso fue en la primera quincena de marzo. Primera quincena de marzo, claro. Primera quincena de marzo. Y Daniela, vos, ¿cómo fue ese momento? ¿Hubo algún momento así más de epifanía? Es decir, ¿se viene algo complicado? ¿O fue también más de a poquito y fuiste cayendo hasta que no te dije, bueno, vamos a tener que dedicarnos a esto durante un tiempo? Tuvimos la suerte de, entre comillas, leer lo que pasaba en los otros países y entonces irnos preparando, hacerlo como de a poco, pero sí, preocupados y por un lado también con un poco de cosquillas de que la ciencia pueda ponerse en lo que nos importa, claro, un desafío muy importante y entonces realmente poder contribuir, aunque sea chiquitito, esas eran las cosquillas que nos daban, ¿no? Preocupación y cosquillas, diría yo. Y quería preguntarles a los dos, en realidad, porque después los dos se dedicaron a temas de COVID. Pero antes, vos hemos charlado igual, porque fui a La Plata a entrevistarte y lo hemos pasado acá, pero ¿nos puedes hacer un breve resumen de en qué trabajabas? Después Jorge te va a pedir lo mismo a vos, pero ¿en qué trabajabas y cómo fue esa migración, digamos?
Yo estaba trabajando y sigo trabajando en el diseño de vacunas contra una enfermedad respiratoria que es inmunoprevenible, que se llama tos convulsa o coqueluche. Hay vacunas, pero requieren ser mejoradas y entonces estábamos trabajando en el diseño de esas vacunas, en estudios preclínicos y bueno, tuvimos la suerte también de contribuir a lo que era el diagnóstico de la enfermedad. En Argentina se hacía mucho con la sintomatología, no había una metodología que pudiera decir esto es coqueluche, entonces trabajamos a nivel molecular para poder detectarla y bueno, y como lo logramos, después trabajamos en interacción con el Ministerio de Salud de la Nación para armar una red de vigilancia laboratorial que trabajamos hasta hoy, desde hace muchos años. ¿Con tos convulsa? ¿O todo con tos convulsa. Todo con tos convulsa, que nos hizo aprender un montón, porque, como decía Jorge, nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar en el laboratorio y esto de hacer una tecnología y aplicarla en la vida real nos hacía dar y también recibir conocimiento, ¿no? ¿Qué pasaba realmente con la enfermedad? ¿Quién afectaba? ¿Vos sentís que ese trabajo anterior ya un poco te haya preparado de alguna forma para lo que se venía con la COVID? No hay todólogos, pero sí habías hecho un camino que era del laboratorio a la realidad, que de alguna forma pudiste... Sí, de otra magnitud, pero sí me había permitido esto de interaccionar, digamos, ciencia, sociedad, claro. Que es fundamental, y esto, bueno, de una envergadura tremenda, claro, ¿no? Una de magnitud mayor, pero muchísimo mayor, claro, sí, claro, tremendo. Claro. ¿Y vos, Jorge, cómo fue eso? ¿En qué trabajabas y cómo pudiste aprovechar eso y irlo llevando hacia la COVID? Ya, vieron que es algo loco que nos pasa, que nos parece otra vida, ¿no? Y hay mucho furcio de personas que dicen el año pasado por decir 2019. ¿Vieron qué loco eso? Sí, como que unimos el 2020 y el 2021. Pero bueno, vos podés hacer algún recuerdo así cómo fue esa transición hasta dedicarte de lleno a la COVID por ahora, por lo menos, me imagino. Nosotros trabajamos en un instituto que hace básicamente dos grandes cosas. Por una parte, inmunología básica, tratar de comprender cómo funciona el sistema inmune, cosa que es complicado, se avanzó y hay muchas preguntas muy importantes que todavía están planteadas y que saltan a la vista. Ahora, en relación a COVID, ¿cuánto duran las vacunas? ¿Podemos mejorar las vacunas? Un montón. Eso es por una parte. Es un tema que ya trabajabas antes. En la parte básica de inmunología, sí, claro. sí, y en los conceptos que subyacen al desarrollo de una vacuna. Claro. Y lo segundo es, trabajamos también con población pediátrica en una infección que tiene muchísima incidencia, que es infección por virus sincicial respiratorio, y por otra parte en pacientes infectados con el virus de la inmunodeficiencia humana, tanto en diagnósticos, seguimientos de tratamientos, protocolos, participación en protocolos internacionales que tienen que ver con vacunas. Es decir, para nosotros los coronavirus eran una palabrita que apenas recordábamos. Claro. Pero si vos me decís, ¿qué experiencia fue la más impactante? Que la hemos charlado con Daniela en varias ocasiones. En un momento el diagnóstico de lo que es la infección por SARS-CoV-2 era tremendamente acotado en el país, porque no teníamos experiencia. Entonces nosotros, como éramos un instituto en Facultad de Medicina y CONICET, que tenía experiencia en diagnóstico, dijimos, vamos a ponernos las pilas, hacemos diagnóstico. Pero el asunto que lo que nos caía era enorme la cantidad de muestras. Entonces hicimos una noche, con Horacio, que es el director del instituto, una convocatoria al CONICET de los viejos conocidos, para que nos den una mano, para que nos den una mano. Y ese fue el primer impacto. Vos mandás un mail a la noche, 12 de la noche, llegás 7 de la mañana al otro día y tenías 400 personas que querían venir a laburar. Es decir, del CONICET, docentes, PCR, ¿no? Era hacer todo, era tener la muestra, entrenar, porque son muestras muy contagiosas, hacer la extracción del ARN, porque era todo manual en la primera época, hacer las PCR, validar kits, porque colaboramos con ANMAT. Entonces, lo impresionante fue la reacción solidaria. Qué bueno. De becarios, investigadores, docentes, no docentes de la facultad, todo el mundo quería colaborar. Y eso te da una fortaleza inmensa, inmensa. Claro. ¿Y cómo fue también, se imaginaban el paso por los medios? Ustedes están más acostumbrados a la comunicación, me imagino, en los congresos específicos de sus áreas de investigación, pero de golpe se volvieron figuras donde las personas querían referentes científicos para conocer un poco más en profundidad lo que estaba sucediendo. ¿Ustedes se imaginaban en ese rol? No sé qué. No de la magnitud de. O sea, para mí pandemia exacerbó, digamos, todo, ¿no? Entonces esto de la comunicación, no, sí sabíamos lo importante que es comunicar cualquier tema, ¿no? ¿Ya tenías experiencias comunicando?
así en la televisión, en los medios masivos? Pero menos, pero no tampoco con la frecuencia que ocurrió ahora, sí. pero un poquitito, claro. sí. Y esto también de interaccionar con otra parte de nuestra comunidad, con los hospitales. Tenés que cambiar como la forma, o sea, hablando el mismo idioma, pero distinto para poder realmente comunicarnos, nosotros aprender de ellos, nosotros comunicar lo que nosotros sabíamos. No, yo no me imaginaba de la magnitud. Y qué importante, ¿no? La comunicación, yo creo que es extremadamente clave. Para nosotros en investigación es muy importante identificar las preguntas, ¿no? O sea, ver cuál es el real problema y que lo puedas traducir en una pregunta. Así que el rol de ustedes es fundamental, hacer las preguntas y nosotros tratar de contestar con nuestro saber para poder interaccionar, porque también las buenas preguntas nos hacen reflexionar o mirar cosas que sabemos mucho, pero miradas de otro lugar, entonces también nos ayudó un montón. Claro. Jorge. Yo creo que medio lo tomamos como una obligación. Claro. ¿No? No es nuestra... Ninguno de nosotros hace ciencia porque quiere aparecer en los medios, ser famoso, no es lo nuestro. No. Claro. No nos Ganar salen cantidades sublimes de dinero no es lo nuestro en absoluto. Nadie hace ciencia por el dinero y por la fama, ¿no? claramente. No sé, sino por ese descubrimiento que podés hacer día a día, que la mayoría de los días nada, y algunos días sí. Pero es una obligación, más cuando hubo mucho ruido innecesario. Claro. En la implementación de políticas públicas, recordar el asunto de las vacunas, el asunto de las medidas de protección, que involucraban en un sentido restricciones. Y a nadie le gusta que te restrinjan ciertas libertades, pero obviamente esas restricciones eran absolutamente necesarias, más allá de la modalidad. Entonces, cuando vos ves que estás hablando de una pandemia, que no es otra cosa de hablar de vidas y muertes, y vos podés dar una mirada que incluso en este país tan agrietado, trascienda la grieta y se fundamente en cosas científicas. Y la verdad que decís, voy a dedicarle un tiempo a esto. Yo creo que nosotros tenemos que tratar de imponer rigurosidad en base a lo que hacemos nosotros, que es estudiar todo el día, alargar experimentos, hacer una lectura crítica y ser críticos. Independientemente de dónde venga la información, ser críticos y tener un criterio científico. Y como parte de ese criterio es plantear claramente una cosa que también planteaba Daniela. Hay cosas que no sabemos. Hay ciertas cosas que no tenemos certezas y nosotros tenemos que insistir. Necesitamos más tiempo para construir convicciones sobre esos puntos. Excelente. Vos, Daniela, una última reflexión que tenemos que... La verdad que se me pasó volando. Sí, a mí una también. lástima bárbara tener que cerrar esta conversación. Pero no, una última reflexión hacia dónde pensás que vamos ahora. O como decía él, hay que saber decir no sé, también no sabemos del todo. Pero alguna última reflexión sobre la pandemia, lo que nos dejó, lo que se viene. ¿O qué me gustaría? Eso, sí, vamos con esa. Vamos con que me gustaría. Estamos a fin de año, si me parece bien. Bueno, tomando un poquito de lo anterior, creo que estos 2 años fueron tremendos. Vivimos una catástrofe donde perdimos un montón de vidas, donde muchas sufrieron, y no solamente en esto en lo sanitario, sino que tuvo impactos más allá de lo sanitario. Creo que nos marcó pandemia más claramente esto de la reflexión, de la mirada crítica, y desde nosotros aprendimos, o por ahí quedó más en evidencia, la necesidad de un trabajo interdisciplinar, interinstitucional, sobre todo para problemas tan complejos como la pandemia. Un solo saber, una sola persona, no va. Necesitamos esto de romper estos compartimentos estancos. En pandemia ocurrió, acá en Argentina ocurrieron cosas muy positivas en ese sentido, pero tenemos que hacer como masa crítica para que realmente sea política de Estado, ¿no? Que nos quede, que sea ese formato de trabajo. Hay muchas cosas para revisar, démonos el tiempo de esas cosas para revisar, que sea un punto por ahí de inflexión para ir para mejor, digamos, ¿no? Y creo que pasa por ahí, por el trabajo de entre todos. Buenísimo, excelente. Creo que lo que decís vale para un montón de cosas, entre otras cosas el cambio climático, sobre lo que vamos a hablar enseguida también con Carolina Vera. Pero bueno, Jorge, Daniela, muchísimas gracias de nuevo por venir acá al estudio. Es un placer gigante. Sabemos que son personas recontra ocupadas. De hecho, queremos que se vayan rápido a seguir su trabajo de combatir la pandemia. No queremos sacarle más tiempo, así que de nuevo, muchísimas gracias a los dos. Gracias a ustedes. Muchas gracias por venir. Y nosotros nos vamos a dar unos saludos de científicos y científicas que no pudieron venir, pero igual nos mandan sus deseos, sus abrazos. Los queremos mucho. Vamos a dar estos saludos de los amigos de la Liga de la Ciencia.
El año 2021 es un año muy importante para la ciencia y la tecnología en la Argentina, por varias razones. En primer lugar, porque realmente nuestros científicos estuvieron a la altura de la demanda de nuestra sociedad respecto de la pandemia. Ante el drama que le planteó a la humanidad y en particular a la región y a la Argentina el tema de la pandemia, el Ministerio de Ciencia y Tecnología convocó a los científicos argentinos a trabajar fuertemente para aportar las soluciones que el país necesitaba. Todos lo vimos, el barbijo producido con elementos de la nanotecnología aplicada a la industria textil, los kits que nuestros científicos desarrollaron, son dos de los productos que hoy no solo Argentina está utilizando, sino también exportando. Los 4 desarrollos que tenemos en este momento respecto de la vacuna contra el COVID son aportes importantísimos que seguramente nos van a dar soberanía para poder tomar decisiones al respecto para fines del próximo año. Un elemento final que quiero destacar es el de la comunicación de la ciencia y de la tecnología. Necesitamos que sea patrimonio de todos y de todas. En este sentido, un abrazo, felicitaciones a la Liga de la Ciencia. Están haciendo un trabajo enorme para que llegue la difusión de los avances científicos tecnológicos del país a todos y a todas, y para nosotros es imprescindible. Así que feliz año. Realmente reconocemos el trabajo que están realizando y les deseamos que el 2022 no solo sea aventuroso para todas y todos los que están escuchando, para quienes hacen la Liga de la Ciencia, sino que tengamos más ciencia y tecnología en la Argentina. Hola, soy Aide Viola, investigadora del CONICET y profesora de la Universidad de Buenos Aires. Me dedico a la neurociencia y este año me otorgaron el premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia. Y este premio permitirá subsidiar un proyecto de investigación que trata sobre el efecto de la pandemia por el COVID sobre los niveles de ansiedad, depresión, creatividad y memoria de la población argentina. El mensaje que les quiero transmitir es que nos cuidemos, nos sigamos cuidando, que nos vacunemos también y que podamos comenzar un año 2022 superador, mucho mejor a los que nos tocó vivir estos últimos 2 años. Les mando un saludo y un beso muy grande. Es verdad, la liga de la ciencia. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Nuevo bloque en la Liga de la Ciencia, en este programa tan especial que estamos de gala. Los científicos y científicas no siempre tenemos el guardapolvo en el laboratorio. Hay que salir de esa idea del científico y científica encerrado en el laboratorio, viejo, hombre. También nos vestimos de gala porque tenemos un programazo. Basta de estigmatizar al científico y a la científica. Basta, total. Sí, tenemos un programa de lujo, tenemos invitados en el piso. Y hoy, en el bloque anterior, tuvimos a Daniela y a Jorge. Y ahora vamos a estar charlando con 2 personas que queremos mucho, que también fueron protagonistas de esta pandemia, que comunicaron sus investigaciones y fue muy, muy útil escucharlos. Vamos a charlar con Gonzalo Pérez Marc y con Florencia Can. Sí, la verdad que es un lujo pero gigante tenerlos, es un encuentro de titanes, capaz que ya los conocen porque estuvieron en muchos medios. Total. Gonzalo es médico pediatra, pero se encargó de varios estudios importantísimos, entre ellos el de Pfizer y Medicago, 2 vacunas importantísimas desde el Hospital Central, Hospital Militar Central, y Florencia Can es médica infectóloga y además es la presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Así que vamos a charlar con ellos. ¿Le damos un aplauso? Sí. Bueno, nos sentamos inmediatamente, sin interrupciones. Sin interrupciones. Hola, sí. Gonzalo. Hola, Flor, ¿cómo están? Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por venir. Sí, qué lujazo, Y qué bueno no charlar por Zoom. Ya con Flor charlamos con Zoom. A Gonzalo lo fuimos a visitar al Hospital Militar. Al hospital, sí, estuvimos en el hospital. Es un lujo doble también que hayan venido. Les agradecemos muchísimo. Sabemos que están trabajando, siguen trabajando de hace 2 años sin parar a 1000 por hora, así que vale doble que hayan venido. Muchísimas gracias de verdad. Gonzalo, empiezo con la primera pregunta hacia vos, porque bueno, como dije,
lideraste estudios desde el Hospital Militar Central que son, yo diría que van a quedar para la historia probablemente de Argentina, entre ellos el de Pfizer y ahora el de Medicago, ¿no? Ni sé por dónde empezar de tantas cosas que te quiero preguntar, pero empecemos con tu experiencia general. ¿Cómo fue esto? Vos ya tenías alguna experiencia con estudios clínicos, pero esto es de otra magnitud, de otra velocidad, ¿no? ¿Cómo fue esa transición? Sí, eso fue, yo creo que fue lo más notorio que me pasó a mí y a todo mi equipo, obviamente. Claro. Vos cuando decimos el equipo de trabajo son más de 1000 personas que están trabajando en el hospital militar con esto. ¿Más de 1000 personas? 1200 personas somos en total, sí, más. El otro día hicimos el cálculo, tenemos 550 médicos y médicas trabajando haciendo investigación clínica, muchos no habían hecho nunca en su vida. Nosotros arrancamos en realidad con el estudio de plasma de Fundación Infant, que me acuerdo, yo claro. hacía investigación clínica hacía muchos años, trabajaba con Fer Polak y con Romy Lifter también hace muchos años, sobre todo en virosis respiratorias, sincicial respiratoria, metoneumo, influenza, y veníamos haciendo estudios clínicos en el hospital militar con mucha calidad, más chiquitos, y cuando llegó la pandemia, lo primero que pasa es que se frenan todos los estudios clínicos en el mundo. Una cuestión lógica, no haces ir a la gente al hospital si en el hospital se podía contagiar. Claro. Entonces yo dije, bueno, listo, tenemos un año sabático, ya está. Este año me dedico a leer, dije. Y no, tengo la desgracia de que estoy muy amigo de Romina y Fernando, y empezaron a machacar. Y bueno, pero ¿y esto qué sabemos para sincicial? Podemos aplicar para coronavirus, y que el plasma y los anticuerpos. Entonces empezamos a idear la posibilidad de hacer un estudio multicéntrico que era una locura, porque en ese momento no se podía ni circular, y de repente era formar por lo menos a 10 instituciones en Capital y Gran Buenos Aires que no habían hecho nunca investigación clínica para hacer un estudio de alta calidad, tenía que ser bien hecho, y manejar desde lo que es, habitualmente se encarga el sponsor, la industria farmacéutica, que es el producto de investigación, lo teníamos que hacer todos nosotros también, claro. Gestionar toda la... En el caso del plasma, ¿no? En el caso del plasma, todo lo regulatorio, todo, y bueno, yo creo que el desarrollo de eso, que eran 300, 400 personas, y que llegara a buen término, hizo que tuviéramos de repente ese agregado de hacer investigación clínica, pero a mucha velocidad y con una gran escala. Eso en Pfizer lo llevamos a un nivel casi ridículo a nivel mundial. Nosotros llegamos a incluir 500 voluntarios en un día solo, y sin errores en los datos, ni ningún problema asociado. Entonces, de repente nos dimos cuenta que habíamos creado algo que era como hacer Ferraris en la calidad, porque en mi investigación clínica tiene que ser así, el dato es muy estricto la regulatoria, las normativas que hay, sí. Pero haciéndolo a la velocidad de cómo se hacen, no sé, los autos que se hacen, claro, a gran escala. Y bueno, eso no solo anduvo muy bien en Pfizer y le permitió a Pfizer de alguna manera ganar la carrera por las vacunas en ese momento, sino que después lo replicamos con Medicago, y fue más grande todavía. En Pfizer incluimos casi 5.800 voluntarios y voluntarias, y en Medicago 7.800 en 2 meses. Es decir, llegamos a también esto a mayor velocidad, si querés, y con mayor calidad. Y bueno, ahora estamos haciendo estudios en paralelo, porque seguimos con estos estudios y estamos con los de RSV de Pfizer, y bueno, ahora vienen los de influenza. Claro. No, son estudios, la verdad, que como te decía yo, que hoy en día tal vez con el apuro por todo lo que está ocurriendo no nos damos cuenta, pero digamos, Fernando Polak fue el primer autor del artículo científico de fase 3 de Pfizer, o sea, que tal vez es el artículo más importante de toda la pandemia. Sí, me parece que está bueno tomar conciencia del enorme esfuerzo de la comunidad científica argentina, tal vez ahora representado en tu figura, pero que, como decías vos, son miles y miles de personas en toda la Argentina. Y bueno, y Florencia, que vos conocés bien, ¿no? Ese esfuerzo gigantesco de toda la sociedad y de toda la comunidad médica para el combate a la COVID. Entonces también te quería preguntar un poco por ese lado. Así como recién nos contaba Gonzalo que cómo fue este cambio de escala, si quieren, lo que hacían, ¿cómo fue para la sociedad argentina de vacunología y epidemiología? ¿Cómo fue ese impacto? En fin, contanos un poco de ese inicio. Bueno, sí, para los infectólogos e infectólogas veníamos teniendo nuestro trabajo de siempre, algunos en investigación clínica, otros en investigación básica, en mi caso mucho más desde lo clínico, desde el consultorio, y yo había vivido la pandemia de H1N1 en el 2009 y pensé que eso era la mayor adrenalina que iba a tener en mi carrera como infectóloga, y que después iba a estar qué ilusa, así tranquila. Sí, tal cual. No, pero es verdad, todos pensamos eso. No iba a pasar una cosa semejante. No. Claro. Y la verdad es que cuando vino la pandemia, bueno, claramente se activó todo un operativo de empezar a, sobre todo desde mi lugar, más allá de que también estuve en la investigación clínica, fui una de las investigadoras principales del estudio de Sinopharm en Argentina,
Argentina. Más allá de eso y lo que decía Gonzalo, ¿no? Como este ritmo de lo que llamamos reclutamiento de voluntarios, que era como a contrarreloj, porque se necesitaba mucha gente en poco tiempo para poder ir teniendo esos resultados preliminares que te permiten, bueno, ir pudiendo sacar información, ¿no? Claro. Entonces, por un lado eso y por otro lado todo lo que es la comunicación en pandemia en una situación totalmente dinámica donde la evidencia científica se iba sumando día a día, pero que también en base a la nueva evidencia que iba apareciendo, las recomendaciones iban cambiando. Entonces, ¿cómo explicar eso a la población de una manera simple, sencilla y que haya una buena adherencia a las medidas, a pesar que después se metió la política en el medio y fue todo un lío? Y porque, no solo la comunicación al público, ¿no? También fuiste parte de ese comité de expertos y expertas. ¿Eso cómo fue ese diálogo? Que asesoró al presidente, ¿no? Bueno, eso fue como, digamos, yo como presidenta de la SABE fui convocada, así como fueron convocados representantes de diferentes sociedades científicas y algunos expertos. Yo siempre digo, fueron convocados los expertos y los que representábamos a la sociedad científica. Bueno, yo era de los que representaban a la sociedad científica. Entonces, en realidad, nosotros lo que hacíamos era dar nuestro punto de vista, bien desde lo técnico, pero no éramos quienes tomábamos las decisiones, por suerte, porque la verdad es que era muy difícil. Muchos factores, muchos factores, porque si vemos la pandemia como un tema meramente sanitario epidemiológico, estamos muy confundidos, tienen muchísimas aristas y por eso es lo complejo de las decisiones y por eso vemos que ya que nos gusta tanto o a algunos les gusta tanto comparar a Argentina con el afuera, digo, nadie tiene la fórmula mágica, es muy difícil, es muy complejo, justamente por todo lo que significa desde lo psicológico, lo social, lo biológico, lo cultural y un montón de factores que influyen, y más en un país como Argentina con una situación económica muy difícil, ¿no? Claro. Está bueno algo que dijeron los dos, que yo siempre le digo a todos mis amigos, amigas, que alguna vez tuvieran una duda con las vacunas. Los dos mencionaron la cantidad enorme de participantes de los ensayos, ¿no? Y que es inclusive mucho mayor, yo siempre digo, es más segura que muchas vacunas tradicionales porque participaron muchísimas más personas, ¿no? Fueron decenas de miles de participantes en muchos de los estudios, ¿no? Cosa que no era tradicional en los estudios con vacunas, tengo entendido. Lo que pasa es que la cantidad de voluntarios que vos necesitas en un estudio clínico depende también de la celeridad con la que necesiten los resultados, y si uno piensa que la eficacia de la vacuna se mide en base a, bueno, corto en 150 casos con COVID positivo y me fijo cuántos recibieron vacuna, cuántos recibieron placebo y en base a eso calculo la eficacia, que la eficacia es un resultado del estudio clínico, no es de la vida real, digamos, es en el contexto del estudio clínico. Entonces, por supuesto que se necesitaba mucha gente en poco tiempo. Nosotros creo que hemos participado en otros estudios clínicos donde por ahí eran 80 voluntarios en un montón de tiempo, los estudios grandes eran 3.000, 5.000 personas. Durante 3 años, además, para ciertas enfermedades, y de repente empezamos a hacer estudios de 50.000, 40.000 personas en el lapso de 2 meses. Sí, en el enrolamiento en 2 meses. Entonces, es que tenías que conseguir, como dice Florencia, la cantidad de casos, no a lo largo de 4 años, la tenías que conseguir en 1 mes y medio. Entonces, para que apareciera esa cantidad de casos, porque recordemos que COVID en realidad tuvo la menor cantidad del mundo, de personas del mundo, no la mayor. Es decir, no es, nosotros todos conocemos un montón de gente que se enfermó, se murió, la pasó mal y gente que estuvo enferma, pero la mayor parte del mundo no tuvo COVID. Entonces, por eso que aparezcan personas. Exactamente, por eso necesitas tantas personas. Vos pensás que para vos enrolabas, poner 40.000, 30.000 personas y estos 150 casos aparecían con suerte ahí en los primeros meses, pero no es que aparecían todo el tiempo casos sintomáticos, además, como tiene que ser. Entonces, realmente tenías que juntar muchas personas, y para hacer eso y hacerlo bien, bueno, requerís cierto expertise, ¿no? Acá hubo como se apuntó a directamente probarlas en evitar los síntomas más leves, se empezó a hablar de esas eficacias, cuando en realidad la que se debería hablar es de la que da para enfermedad grave o fallecimiento, porque en realidad, si mañana tenemos todo coronavirus y es un catarro, ya no pasa a ser un problema tan grave. Entonces, las eficacias de todas las vacunas que conocemos hasta ahora para formas graves de enfermedad están por arriba del 90%. O sea, si en realidad uno analizara como analizaba las vacunas antes,
para el coronavirus, para las enfermedades, para las formas graves de la enfermedad, y tiene que decir que están todos entre el 90 y el 100%. Claro, por eso ahí como que se desdobla lo que es la efectividad para prevenir formas sintomáticas de lo que es, la eficacia para prevenir formas sintomáticas, que eso es en el contexto de un ensayo clínico, que es lo que es la efectividad en la vida real, que ahí te das cuenta que es mucho mayor para prevenir las formas graves, hospitalizaciones y muertes. Por eso digo, con esto de la variante de Omicron, digo, uno puede haber tenido COVID, puede tener 2 dosis de la vacuna, puede tener COVID, lo más probable es que tenga una forma leve, pero puede de todas maneras transmitir a otros. Por eso es importante que nos sigamos vacunando con primera dosis quienes no hayan iniciado el esquema, con segunda dosis que a quienes les haya quedado colgado, muy importante el grupo entre 18 y 40 años, y las terceras dosis o las dosis de refuerzo para quienes correspondan. Cuanto más vacunados nos encuentre la circulación comunitaria de Omicron, que creo que va a suceder, mejor va a ser, porque puede haber un leve aumento de los casos sin que eso implique mayor mortalidad. Excelente. Me quedo con ese mensaje. La verdad es que se notan más cancheros a la hora de comunicar, porque además creo que ponen bien en los énfasis, son muy claros hablando. Sí. Tuvimos como un curso acelerado durante la pandemia, me parece. Sí, eso les quería preguntar también, porque un poco vos lo mencionaste al principio de todo, pero ¿hubo también un llamado o ustedes lo sintieron también como una responsabilidad, ¿no? Todo el tema de la comunicación, porque yo lo veía a ellos que trabajaba, o a Gonzalo, que charlé bastante con él, con vos charlé menos Flor, pero los veía trabajando 16 horas por día y al final del día se hacían un tiempo para ir a la tele, para dar una entrevista, para explicar algo. Era parte también de lo que sintieron como una responsabilidad frente a esta catástrofe, ¿no? Sí, a mí me pasó eso exactamente. A mí me pasó que nosotros estábamos trabajando a full con el tema de plasma al principio, y no tenés tiempo, como decir, para nada. Pero hubo como un momento en donde se comunicaba, o sea, había mucha gente comunicando cualquier cosa. Entonces, a mí me empezó a generar preocupación, porque digo, pero además la gente se asustaba, se deprimía, se ponía mal. Claro. Y digo, muchos del ambiente de infectología, vacunología, investigación, nos conocemos todos. Vos veías de repente gente que salía a comunicar, que no tenía nada que ver con todo esto, y que decía cualquier cosa. A mí en un momento me pasó que cuando me llamaban al principio decía que no, después empecé a decir, bueno, sí, voy a transmitir por lo menos que no sabemos, porque a veces es decir eso, mirá, la verdad, de esto no se sabe, o sea, no te puedo decir que sí, pero tampoco te puedo decir que no. Ahora con Omicron pasó lo mismo, digo, ¿qué va a pasar? Sí, a veces hay incertidumbre y cosas que no se saben, pero es verdad que los espacios que uno deja, después no sabe por quién va a ser ocupado. Y así como antes de la pandemia me decían, ¿qué haces? Soy infectóloga. ¿Y qué hace un infectólogo? Ni sabían a qué nos dedicamos, y después pasamos a ser como la figurita difícil. Pero la realidad es esa. Lamentablemente hay muchos medios que si un infectólogo dice que no, van a ir a buscar otro especialista que por ahí va a decir cualquier cosa, va a asustar a la gente y no va a dar ese mensaje clave que queremos transmitir. Entonces, por eso tuvimos que un poco ir aprendiendo cómo comunicar y cómo dar estos mensajes para ocuparnos, sin preocuparnos, pero sí ocuparnos, y como ahora que el mensaje es las vacunas salvan vidas, nos tenemos que vacunar y no tenemos que estar escuchando ni dejar que nos confundan con noticias falsas, ¿no? Total. Gonzalo, Florencia, la verdad, un placer. Con Andy no podemos cortar este bloque, nos queremos quedar charlando, pero bueno, nos vamos a dar los saluditos, ¿no, Andy? Sí, porque ellos son dos referentes, por supuesto, un lujo enorme tenerlos, pero hay otros científicos y científicas que son amigos, amigas de la Liga de la Ciencia y que hoy no podían venir, pero que nos mandan sus saludos. Es un enorme placer para nosotros recibirlos, así que vayamos a ver estos saludos de científicos y científicas de todo el país. Hoy quiero felicitarlos a ustedes, felicitarlos porque ya son una marca registrada, porque son un faro imprescindible en Argentina y un nexo crítico entre la sociedad y entre la comunidad científica. Quiero felicitarlos por la energía, por la pasión, por la diversidad de contenidos y brindar por más Liga de la Ciencia 2022. Un abrazo y un beso enorme para todos. Quería desearles lo mejor para el 2022. De este año 2021 rescato la solidaridad de muchas argentinas y argentinos en la lucha contra esta pandemia, especialmente del personal de salud. También este año, al igual que el año pasado, nos ha demostrado la importancia que tienen la ciencia y la tecnología en muchas situaciones y particularmente para afrontar esta pandemia. Para el año próximo deseo que la pandemia esté cada vez más alejada, que podamos ir retomando nuestras vidas cotidianas,
pero que sigamos cuidándonos. Les deseo a todos un 2022 muy, muy exitoso y también que sigan viendo la Liga de la Ciencia. Es beta, la Liga de la Ciencia. Nuevo bloque de la Liga de la Ciencia en este programa de lujo en que estamos engalanados porque está terminando el año y tenemos unos invitados que iluminan tanto que todo brilla cuando ellos están acá presentes. Ay, Andy, qué lindo todo eso que decís. Mirá qué bien, qué bien. Bueno, la verdad es que tenemos un programa de lujo. Estuvimos charlando mucho sobre la pandemia, que fue protagonista de este año y del año pasado también, y fue muy importante, pero también es importante hablar de cambio climático, está en agenda, es algo que también queremos comunicar, y a su vez, una protagonista del año fueron las ciencias sociales. Claro que sí, por eso tenemos con nosotros, para charlar sobre estos dos temas, cambio climático y ciencias sociales, a Carolina Vera. Ella es investigadora principal del CONICET en el Centro de Investigaciones del Mar y de Atmósfera. Y tenemos también a Mario Peceni. Mario Peceni es doctor en Ciencias Políticas, es investigador del Instituto Gino Germani y es además vicepresidente del CONICET en Asuntos Científicos. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Le damos un fuerte aplauso. Muy bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bien, bueno, muchas gracias por venir. Sí, muy bienvenido Mario también. Caro, vos ya habías venido, pero Mario es la primera vez que lo tenemos en el programa. Mi debut. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué tal este año complicado? ¿Cómo anda? ¿El cambio climático fue un protagonista de este año? Y la verdad que sí, fue un año intenso. El cambio climático es algo gradual, no es como la pandemia que nos sorprendió de un día para el otro, pero tiene muchas cosas en común, ¿no? Porque afecta a todo el planeta, tenemos que tomar acciones colectivas. Y se realizaron este año otra convención de Naciones Unidas para el tema y vamos avanzando, pero de a poquito, ¿no? A pesar de que la ciencia dice que es urgente y necesario ir un poco más rápido en las acciones climáticas. Claro, es como que al ser tan gradual quizás no tomamos acciones tan rápido, ¿no? Bueno, por suerte también tenemos un investigador en ciencias sociales y nos puede también dar algunas herramientas de cómo reaccionamos las personas frente a la pandemia y también frente a estas emergencias. Y a los seres humanos nos cuesta a veces anticipar las cosas que pueden pasarnos en un mañana que lo vemos como muy lejano hasta que llega. En el caso de los problemas ligados al cambio climático ya han llegado, pero pareciera que no nos damos cuenta. Y creo que tanto en el caso del COVID como en el del cambio climático, una de las enseñanzas es que no la podemos resolver esos problemas en el barrio, en la ciudad, en el país o en mi familia. Es algo que o bien lo encaramos entre todas y todos, o nos va a pasar por encima. Claro, ni siquiera en mi país, como decís vos, es algo que tiene que resolver la comunidad científica internacional, ¿no? La comunidad científica, la comunidad política y la comunidad en general, digamos. Claro, ni hablar. Y Carolina, este año hubo un informe muy importante, ¿no?, del panel intergubernamental para el cambio climático. ¿Nos contás las principales conclusiones al respecto? Sí, como vos bien decís, en agosto publicamos un nuevo reporte de lo que se llama el IPCC y que es el que nos comunica las bases físicas del clima. Entonces, te cuento algunos titulares, como decimos nosotros, ¿no? Sí. Que vienen a confirmar la realidad de lo que estamos viviendo, como decía Mario. Los cambios son generalizados, rápidos y cada vez más intensos, ¿no? Por ejemplo, para darte una idea, las concentraciones de dióxido de carbono, que es uno de los gases que produce el calentamiento global, son únicas en al menos los últimos 2 millones de años. El aumento del nivel del mar viene a un nivel tan rápido, una velocidad tan rápida, sin precedentes en los últimos 2000 años. Es decir, hay evidencias de todo tipo de que estos cambios son inéditos, que los podemos atribuir a las actividades humanas y, por otro lado, que si no tomamos acciones urgentes hoy para reducir esos gases de efecto invernadero, no vamos a poder evitar pasar los umbrales de seguridad, ¿no?, de calentamiento global. Que el Club de París había tenido el objetivo de que no pase 1,5%, 1,5 grados de aumento de temperatura promedio, ¿no? Sí. Eso ya sabemos que no vamos a lograrlo. En cualquier escenario lo estamos pasando alrededor del 2040. La idea es poder... La idea es no llegar a más de 2 grados, ¿no? Algo así, que eso ya sería como unas catástrofes gigantescas. Mira, no me gusta tanto decir catástrofes gigantescas porque después no pasa, ¿viste? Como en las películas que estamos todos inundados. Pero sí para darte una idea de esas olas de calor como tuvimos, no sé, ya pasó hace unos años, 2013, ¿se acuerdan? 18 días, la ciudad colapsó, ¿no? Sí,
esa ola de calor en un clima normal, natural, ocurría una vez cada 75 años. Ahora se aceleró 5 veces en el clima del presente la probabilidad de que eso ocurra. Y se puede multiplicar en 5 y en 14, por ejemplo, en un mundo de 2 grados. Claro. Mario, y te quiero llevar... perdón, sí, vos. No, yo quería preguntarles a los dos sobre algo que con Andrés siempre también charlamos, sobre la transición de la matriz energética. Esa sería uno de los caminos, y creo que me parece que también es compartido, ¿no? Porque no sé qué va a pasar, pero sería interesante ver si finalmente dejamos de quemar tanto petróleo y nos pasamos a otras energías. ¿Iría por ahí el camino? Meto unos bocadillos y le paso a Mario. El sector de energía, el sector de transporte, el sector producción agrícola y algo de infraestructura son los sectores que tenemos que enfrentar con mayor ambición para reducir los gases de efecto invernadero. Y como vos bien decís, la energía significa transicionar a otras formas de producción, de transporte e inclusive de consumo. Entonces, el desafío con la transición energética es que no son acciones que podés hacer un día para el otro. Vos instalar una nueva línea de transporte, aunque hagas mayor energía renovable en la Patagonia, tenés que transportar esa energía a otra parte del país y quizás tardás 5 años en construir esa línea de transporte. Entonces es por eso que hoy tenemos que estar pensando ese sistema energético del mañana quizás, porque hoy todavía no lo vamos a poder utilizar. Lo que cuenta Carolina nos muestra que no son cuestiones técnicas. Estamos hablando de cómo comemos, cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo nos movemos en el territorio, en el planeta. O sea, estamos hablando de la vida cotidiana de todas las personas de este planeta en absolutamente todos sus aspectos. Entonces digo, estamos hablando de ciencias sociales, son cuestiones que las ciencias sociales las estudiamos desde siempre, ¿no? Es decir, porque todas estas cuestiones se resuelven de manera conflictiva, producen miedos, producen pánico, pueden producir incluso conflictos de interés que hay que lidiar con ellos. Y bueno, de esas cosas son las que nos dedicamos nosotros. Pero tampoco en el ámbito de las ciencias sociales son cuestiones técnicas, son cuestiones de política, son cuestiones de pelear por nuestros derechos, pero tratando de tener una visión que no sea inmediata y de hoy para hoy, sino como contaba recién Carolina, teniendo una visión de acá a 40 años puede parecer dentro de una enormidad, pero llega en 2 minutos. Quería echar algo porque me hiciste acordar un reporte que aprobamos en el año 2018 que fue justamente podemos mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados, y las conclusiones eran así. El problema no es físico, porque si se reducen las emisiones y se capturan, la temperatura baja. El problema no es tecnológico, porque hoy la mayoría de las tecnologías ya existen. El problema es social, cultural, político. Entonces ahí nos tenemos que repensar como comunidad, como sociedad, ¿no? Y Mario, hablando de eso, ¿nos puedes comentar aportes que hayan hecho las ciencias sociales al tema ahora de la pandemia? Que yo te traigo un poco nuevo a la pandemia. Bueno, un poco hablando en términos muy generales, al principio de lo que se preocuparon las ciencias sociales es ver cuáles son las condiciones para los distintos grupos, los distintos lugares del país, las distintas generaciones, o para los profesionales y las profesionales de la salud, para quienes trabajaban en supermercados, para lo que fuere, cuáles son las condiciones para poder adoptar comportamientos de cuidado para sí mismas y sí mismos o para cuidar a los demás. Y casi enseguida también de lo que nos ocupamos es ver el impacto de la pandemia primero y de las medidas que se adoptaron en este país y en todos los países en la vida cotidiana de las personas. Es decir, si las medidas de aislamiento te impiden ir a trabajar y de tu trabajo depende que vos y tu familia coman, bueno, ver cómo impacta de manera diferencial en los varones, en las mujeres, en quienes tienen trabajo asalariado y quienes trabajan por cuenta propia, por decir un solo ejemplo. Y ahí las ciencias sociales tienen un capital, por lo menos en la Argentina, de estar muy ancladas en los territorios. Entonces, era una manera de captar, por ejemplo, en qué lugar iba a haber problema de abastecimiento para poder comer, o lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, si eran los comedores. ¿Se acuerdan al principio de la pandemia de estas mujeres de sectores populares que fallecieron por el COVID? Y no tiene que ver solo con un virus que produjo determinado efecto patológico en una persona y terminó por matarla, sino con
con condiciones sociales que expusieron a determinadas personas a infectarse, a desarrollar la enfermedad y en los casos más graves a morirse. Entonces un poco eso fue la tarea que nos tocó a los sociales y a las sociales. A veces es un poco de maten al mensajero, porque vos venís, en general eran malas noticias las que traíamos. Claro. Pero claramente yo creo que mostró y sigue mostrando que no alcanza con las medidas técnicas, sino se piensa en las condiciones sociales. Y para dar un solo ejemplo, vacunas. Tenemos hoy vacunas en este planeta, pero hay mucha gente en este planeta que no se vacuna. Claro. Por un lado están los antivacunas, que bueno, ese es un caso, pero después hay gente que por multiplicidad de motivos, razones, porque piensa que no le va a pasar, porque no tiene el acceso facilitado, porque cree que vaya a saber, y todo eso es social, claro. No tiene que ver con la composición de la vacuna, claro. Tiene que ver con un montón de cosas. Bueno, esas son las cosas que creemos que se deben averiguar, porque de eso dependen de otras cosas que sobrevivamos a esta pandemia. Claro, claro. Yo quería saber, porque los dos han tenido, además en estos temas en particular, han tenido un rol en la coordinación, ¿no? Desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y desde el CONICET. ¿Cómo fue coordinar a tantos científicos y científicas que entendemos que tenían voluntad de hacer cosas, pero que había que redistribuir recursos, decir más o menos por dónde? ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, desde mi puesto en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que generamos la unidad coronavirus con la agencia y con el CONICET. Por un lado, se realizaron convocatorias de proyectos en tiempo récord, pero después no bastaba con eso, porque no íbamos a tener una centena de proyectos haciendo cosas individuales. Había que generar redes, articular esos proyectos. A mí, en particular, me tocó generar la red de detección del virus en aguas residuales, que es una posibilidad de hacer una vigilancia epidemiológica a nivel poblacional, sin ser invasivo, con los test clínicos. Y bueno, tuvimos una red que tiene más de 10 puntos en todo el país, y fue todo un desafío, porque ir a medir en aguas residuales, y lo hicimos en barrios carenciados del conurbano. La gente al principio estaba como, ¿qué vienen a hacer? Pero después fue un proceso también de trabajo en conjunto con los barrios, y cuando dejamos de medir en los barrios se sintieron como muy desamparados y desamparadas, porque sentían como que estábamos haciendo algo en el barrio mismo, ¿no? Vos como vicepresidente del CONICET, ahí en el área de asuntos científicos, ¿cómo fue ese desafío gigante? Y por un lado había mucha necesidad, pero también lo que demostró este país es que había mucha experticia y muchas ganas de contribuir con lo que nosotros sabemos hacer, a tratar de afrontar algo que nos invadió a todas y a todos de un día para el otro, ¿no? El desafío principal para las sociales y para todas era que nuestros tiempos de investigación en general son de años, claro. Los de las políticas públicas son de semanas y meses, pero los de la pandemia eran de minutos para ayer. Entonces eso obligó a trabajar en tiempo real, cosa que se pudo lograr, como decía hace un ratito, por que los grupos ya estaban implantados en las comunidades, en los territorios, tenían unos diálogos permanentes. Lo que planteó también como desafío, y creo que es pendiente, que es algo que deberemos aprender aquí y en todos lados, es cómo trasladar eso que averiguamos, que nos llega a la política pública. Eso es un desafío de múltiples lados, ¿no? Digamos, desde quienes están en los lugares de toma de decisión y de implementación y de investigación. Pero hay un rol clave en la comunicación, que también es importante. O sea, que gracias por venir, porque es importante escuchar estos mensajes, porque para recordar, para que esto no se nos olvide, para que el rol de la ciencia y la tecnología esté presente en la sociedad, no solo que apoyarla, sino apoyarnos en la ciencia para resolver problemas como cambio climático y como tantos otros que transcurren hoy en el mundo. Creo que es importante también que comuniquemos y que demos los mensajes de esta manera tan clara que acaban de dar. Así que muchas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias por venir. Un gusto. Nosotros ahora en este programa de lujo, este programa en que estamos acá vestidos de gala, vamos a hacer algo que es lo siguiente. Una sección emblemática del programa es la de la clase magistral, que nos encanta, siempre abrimos el programa con eso. Y hoy no tuvimos clase magistral, pero en compensación nuestra producción armó un videito muy lindo con un mini resumen de lo que fueron las clases magistrales de este año. Vayamos a verlo.
Andrés, Eugenia, para todos, en ustedes dos, para toda la gente que trabaja, que hace posible que yo esté en este momento conversando con ustedes y ustedes estén una vez por semana haciendo la Liga de la Ciencia. A todos ustedes les mando un beso grande y gracias por haberme dejado entrar en casa un ratito. Qué hermoso programa tuvimos con unos invitados e invitadas de lujo, la verdad, increíble. Qué lindo terminar el año así. Hermoso, me encantó, la pasé bárbaro. Yo dije, che, me vine vestido como muñequito de torta, me da un poco de vergüenza. Y dije, hoy ya está, ya no me avergüenzo porque fue un programa realmente para vestirse de gala. Estuvo espectacular. Total. Y una reflexión, si se quiere, es que ojalá que el año que viene podamos hacer otro programa así de gala, como hoy, vestidos así, como estamos hoy, que nos gusta también, como dijiste vos al principio. También. Pero ojalá que no sea solo sobre temas pandémicos, ¿no? Porque eso querrá decir que la pandemia pasó a un segundo plano. Ojalá. Sí, y qué importante recordar que la ciencia y la tecnología que se hace en el país está para resolverle los problemas a las personas. Claro que sí, fundamental, Eugen. Nos quedamos con eso entonces, si nos vamos. Nos vemos la semana que viene. Claro que sí. Chao, hasta la semana que viene en la Liga de la Ciencia, acá en la pantalla de la televisión pública. Chao. Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia.